saber cómo encuentro la luz que no se apagará. Quiero encontrar la alegría que mi pecado eliminó. Jesús llegó a mi rescate, Jesús me liberó. No hay soledad en mi vida, ya su luz me iluminó. No más dudas ni temores, Jesús ya me liberó. No hay soledad ni tristeza, Jesús ya me liberó. No más dudas ni temores. Primero, pues le doy gracias a Dios por el honor, la bendición de estar con ustedes y sobre todo de nuevo en este templo eucarístico, que siempre para nosotros que estamos militando en iglesia, un templo eucarístico es como el batallón, donde está la batalla y donde está nuestro capitán, donde está la fuerza. Por eso es tan lindo apoyar todo lo que tiene que ver con la adoración eucarística, porque pienso que en estos tiempos que vivimos y entre más se acerque el regreso de Jesús, más dura la batalla, y la batalla la peleamos con la Eucaristía, porque es donde está la fuerza. Y por eso ojalá que todos los católicos entendieran que nos debemos unir cada vez más a la Eucaristía y volvernos instrumentos eucarísticos, porque eso es lo que somos instrumentos eucarísticos de reparación. Eso es lo que podríamos describir místicamente un católico. ¿Qué es un católico? Es un instrumento eucarístico de reparación. Por lo tanto, estar en este templo eucarístico de San Martín de Tours, aquí en Madrid, en este mes de mayo del 2023, es un honor y una gracia. No sé cuántas veces he venido, de pronto Paloma sabe, como 4, ¿no? Y ojalá que pueda venir muchas más veces mientras el Señor me dé vida. Ya Paloma, que tan amablemente me introdujo y me apoya en las misiones en esta ciudad de Madrid y en España, nos anunció la primera charla de cristianismo y verdad o religión a medida. Para esto voy a pedirle al Espíritu Santo su palabra, donde nos quiera llevar. Y comenzamos con una lectura de la Epístola a los Efesios, desde el capítulo 3, versículo 1. Pablo, ministro del misterio de Cristo, por lo cual yo, Pablo, el prisionero de Cristo, por vosotros los gentiles, si es que conocéis la misión de la gracia que Dios me concedió en provecho vuestro, como me fue comunicado por una revelación el conocimiento del misterio, tal como brevemente acabo de exponeros. Según esto, por la lectura de la carta, podéis entender mi conocimiento del misterio de Cristo, misterio que en generaciones pasadas no fue dado a conocer a los hombres, como ha sido ahora revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la misma promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual he llegado a ser ministro conforme al don de la gracia de Dios, a mí concedida por la fuerza de su poder. A mí, el menor de todos los santos, me fue concedida esta gracia, la de anunciar a los gentiles la insondable riqueza de Cristo y esclarecer, como se ha dispensado, el misterio escondido desde siglos en Dios, creador del universo, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora manifestada a los principados y a las potestades en los cielos mediante la Iglesia, conforme al designio eterno realizado en Cristo Jesús, Señor nuestro, quien mediante la fe en Él nos da valor para llegarnos confiadamente a Dios, por lo cual os ruego,
no os desaniméis a causa de las tribulaciones que por vosotros padezco, pues ellas son vuestra gloria. Palabra de Dios. Pues qué linda introducción. De todas maneras, nunca estaríamos mal con San Pablo y con todo lo que Dios ha hecho a través de él. Es increíble la obra tan extraordinaria de Dios en un solo instrumento humano que después de 2000 y tantos años hoy resuena como una campana. Más duro no podría ser y más penetrante no podría ser, porque es una espada de verdad todo lo que Él nos dice, cada palabra. Pues nosotros conocemos la palabra cristiano y sabemos que originalmente esto se da en Antioquía desde el tiempo de San Ignacio de Antioquía, y cuando comienza la iglesia y se refiere directamente a esa cruz, a ese Cristo, a ese caminar con esa cruz, a ese camino de espinas, pero un camino de victoria en medio de la sangre, porque eso es lo que aprende el cristiano desde que abraza a Cristo en la iglesia primitiva y aparecen los primeros mártires como San Esteban, y aparece toda esta persecución extraordinaria, y entre más persecución, más cristianos. Porque hay algo muy lindo, y es que San Ignacio de Antioquía representa esa reflexión profunda en la cruz y ese nombre cristiano. Y al mismo tiempo él es un mártir que es llevado desde Antioquía al Coliseo Romano, y todos intercedían por él en el camino, porque fue un viaje muy largo hasta Roma. Sin embargo, él les rogaba que no intercedieran por él, porque él tenía que ser triturado por los dientes de las bestias para convertirse en pan como su divino maestro. Y así fue. Cuando llegó al Coliseo vestido de obispo, se fue corriendo hacia los leones, los devoraron, y dice la historia que fue el día en que más romanos se convirtieron al cristianismo. O sea que él se hizo pan de vida como su maestro, porque por ese pan que se derramó en ese Coliseo se alimentaron todas esas almas, y de ahí brotó un cristianismo más fuerte. Y precisamente lo que estamos reflexionando acá tiene que ver con esa fuerza, con ese conocimiento profundo de quiénes somos nosotros. Y tenemos siempre que alimentarnos de nuestras raíces. Sabemos que como cuerpo místico que somos, tenemos raíces y conocemos el sentido común de lo que es un cuerpo. Y sabemos que un cuerpo se alimenta de una savia que corre por dentro de sus venas, que en este caso es la sangre de Jesús, que es para nosotros el llamado a continuar vertiendo esa sangre por medio de nuestra vida. La Iglesia nos deja testimonios extraordinarios como los santos incorruptos, que es una misericordia de Dios para probarnos de qué es lo que se llama cristificarse. ¿Qué significa? Cristificarse, convertirse en otro Cristo. Cristificarse, purificar la sangre impura que llevamos por el pecado original. Y la gracia de que la Eucaristía es la que transforma esta sangre impura de pecado, la transforma en sangre de Cristo. Y por eso esos santos están incorruptos, porque su sangre se convirtió en la sangre de Cristo. Hay santos como Santa Bernardita, la vidente de Lourdes, que dicen que tiene toda la flexibilidad de su cuerpo incorrupto, por lo tanto se dice que fluye esa sangre. Es increíble, son misterios insondables, y esto no quiere decir que los santos que no quedaron incorruptos pues no son tan santos como los incorruptos, sino que Dios, así como tiene misterios eucarísticos donde el corazón de Jesús aparece en una hostia, es simplemente para mostrarnos ese milagro de la transustanciación, pero cada hostia consagrada tiene el mismo corazón del Señor. Hoy que nosotros estamos acá en un día como este, en esta ciudad de Madrid, pues entendemos la batalla en la que estamos. Primero,
el desafío más grande que tenemos nosotros como cristianos, como hijos de la iglesia, es atrevernos a elevarnos hacia el espíritu de nuestra misión, para que no nos consuma o no nos distraiga la vida temporal, a pesar de que debemos tener nuestros pies muy colocados en la tierra, porque tenemos que cumplir con lo que Dios nos confió en esta primera etapa de nuestra jornada eterna. Sin embargo, teniendo una vida meticulosa en cada paso que damos terrenal, tenemos que tener también una vida meticulosa en cada latido espiritual que vamos al unísono con nuestra vida terrenal, porque si no estamos en una unidad entre la materia y el espíritu, estamos descarrilados. Y precisamente es lo que sucede cuando el ser humano es tan solo materialista y pertenece a una vida meramente carnal, cerebral, una vida terrenal. Y esto empobrece totalmente al cristiano. Hay mucho cristiano que es meramente terrenal. Esto no es un pecado, pero es un desperdicio, porque nosotros somos instrumentos demasiado valiosos para la economía de la salvación, y cada uno de nosotros representa un potencial extraordinario para la salvación de cientos de almas durante nuestra corta vida. Y entre más conscientes seamos de esto, más grande la oportunidad de que el Espíritu Santo actúe a través de nuestra pequeña e insignificante vida para arrastrar muchas almas hacia Dios. Porque hablando de la Eucaristía, y nosotros como instrumentos eucarísticos entendemos que nuestra misión no es necesariamente ir por todo el mundo como me ha tocado a mí, porque la misión nuestra está, como dice San Pablo, ahí donde el Señor te llamó, ahí. Porque la misión más grande que tenemos nosotros es la Eucaristía. Cada vez que nosotros comulgamos y estamos preparados para esa comunión, en gracia de Dios, Jesús, Eucaristía, rescata un alma de la perdición eterna. Exactamente eso sucede. ¿Se pueden imaginar lo valiosa que es nuestra vida? Por eso no hay una sola vida de un católico que podría decir uno que fuera insignificante. Si esa persona es fiel, si esa persona es obediente a Dios, es un instrumento extraordinario. Porque solo Dios sabe cuántas almas puede salvar a través de una sola persona durante su vida. Para mí uno de los dolores más grandes que yo he padecido fue haber estado alejado de Dios 33 años, a pesar de haber nacido en una familia católica y haber vivido la iglesia hasta los 14 años. Sin embargo, esa pérdida de camino, esa descarrilada, podríamos decir, costó para mí mucho dolor y costará hasta el día que me llame el Señor, porque yo vi lo que el Señor pudo haber hecho en esos 33 años si yo hubiese comulgado, si yo hubiese cumplido con la misión para la que nací como católico, y eso duele mucho. Y hay muchas almas en el purgatorio de nuestra iglesia que padecen ese dolor, y muchas por mucho tiempo, porque duele mucho. Porque al entender nosotros esta misión para la cual fuimos creados, pues nos compenetramos en esta responsabilidad y entendemos que Dios es misericordioso y que Él no se fija en todas estas carencias que tenemos, en todos estos abismos y debilidades que son parte de nuestra naturaleza humana. Él se fija es en la intención del corazón. Cuando nosotros realmente queremos vivir en paz con Dios, caminar en fidelidad con Dios, a pesar del peso de nuestra carne, el peso de nuestros defectos y tendencias que se van lejos de Dios y todo lo que sucede con nuestra naturaleza caída. Sin embargo, Dios nos conoce y lo que más conoce es nuestro corazón. Eso es lo que conoce. Por eso yo siempre digo, hay una
una atención muy importante que debemos tener nosotros, una vigilancia, y es nuestro interior, nuestra vida interior. Siempre debemos estar preocupados de quién habita en nosotros. ¿Quién? Porque si uno se mira con cuidado, se dará cuenta quién hay ahí. Una persona que está llena de inseguridad, de ansiedad, de miedo, de dudas, de resentimientos, de quién sabe qué, o una persona que está luchando para buscar más y más a Dios, para crecer más como una persona de Dios, para convertirse en una mejor persona cada vez. ¿Quién está ahí? Porque sabemos que al final, que puede ser hoy mismo, no sabemos cuándo es nuestro final, todo lo que queda es eso que está dentro, eso que no lo que está afuera. Sabemos, todo esto de afuera pasará, este cuerpo morirá y se enterrará, esta habitación no existirá para nosotros más, pero lo que está dentro es lo que queda, que es nuestra alma. Y por eso, sentarnos aquí esta tarde a reflexionar en los misterios de nuestra fe y compartir una reflexión como esta, que se llama Cristianismo y verdad o religión a medida. Sabemos que como empezamos a hablar, el cristianismo de verdad es la sangre. Es el cristianismo de verdad, la sangre. Ustedes saben que todo cuesta sangre. Nosotros estando acá, hablando de Dios, contemplando estos misterios, estamos consumiendo sangre para Dios, porque estamos en una buena acción, una acción que glorifica a Dios. Entonces la sangre que estamos consumiendo en este momento, que es vida, la estamos gastando para glorificar a Dios. Esta es sangre buena. Cuando una persona está pecando, está consumiendo sangre en desobediencia a Dios, y esa es sangre mala. Por eso, en la economía de nuestra alma, nosotros debemos tener un cuidado muy meticuloso de esa contabilidad, porque cuánta sangre gastamos en el pecado, cuánta sangre gastamos glorificando a Dios, que es cada vez que estamos nosotros vigilantes, caminando en el bien, atentos a Dios, con la escucha siempre presente y sintonizada en la verdad, y caminando en la honestidad, caminando en las virtudes que nos edifican como personas espirituales. Y por eso Dios nos da la oportunidad en medio del camino de escuchar su voz. Siempre me acuerdo, y todos ustedes se acuerdan con seguridad, esas palabras de Dios a través del profeta que dice: si hoy escuchareis mi voz, no endurezcáis el corazón como en Meribá, cuando me tentaron. Un pueblo maleado de incredulidad. Y qué lindo que es eso, porque es Dios hablando. Eso no es cualquiera, es Dios que se está quejando y que dice: me tentaron. Un pueblo incrédulo después de todo lo que les di, después de todas las pruebas que les di, y sin embargo dudaron de mí, me tentaron. Hoy nosotros podríamos decir que el Señor nos habla con mucha claridad, porque estamos en este templo eucarístico y es el Espíritu quien nos ha reunido. Ustedes saben que todo lo que tiene que ver con el Espíritu de Dios es movido por el Espíritu. Nada se da sin que el Espíritu sea el que lo haya hecho. Nada, y sobre todo lo que estamos haciendo acá es Espíritu, y por lo tanto viene del Espíritu Santo. Él nos trajo. Nosotros no somos marionetas, pero nosotros somos instrumentos, y es la diferencia. Un instrumento es dócil, un instrumento es obediente, un instrumento se deja llevar por el viento del Espíritu, y nosotros dejamos que ese Espíritu nos mueva y sentimos el impulso y no lo cuestionamos, sino que nos vamos, y el Espíritu nos lleva, y siempre nos lleva por el sendero seguro, no necesariamente el más cómodo, ni no necesariamente el que más hubiésemos querido, pero sí
Cuando nos vamos con el Espíritu, siempre vamos protegidos, siempre vamos con seguridad en el corazón y sin importar las dificultades, las pruebas que podamos vivir en el camino, tenemos paz, porque sabemos que Dios está con nosotros y entendemos que esta vida pues es una escuela y nosotros somos almas que están aquí en clase en esta escuela y qué bueno que es pedirle a Dios siempre que nos dé esa capacidad de ser atentos a las clases que nos da todos los días, en todo momento, hasta el final de este destierro, porque es clase 1. Ustedes saben que si miramos con cuidado la vida eterna y lo poco que conocemos de ella, nos damos cuenta que la vida continúa después de la muerte. Hay un pasaje extraordinario en el Evangelio donde Jesús está hablando de Juan el Bautista y les habla de que Juan el Bautista es el profeta más grande que ha habido y que habrá, pero el más pequeño de los cielos es más grande que él. Esta enseñanza es muy curiosa porque usted diría, ¿cómo así? Entonces hay estaturas en el cielo, o sea, hay niveles de crecimiento, niveles celestiales. Y la respuesta es claro que sí, si no, no lo hubiera dicho, ¿no? Pero eso no quiere decir que nadie es mejor que nadie, sino de que el amor es el que nos eleva, ¿no? Y nosotros nos elevamos hacia Dios en el amor. Por eso, cuando Jesús habla de esa mujer que le lava sus pies y lo perfuma en la casa de ese fariseo, Él dice, a quien más pecas, a quien más se le perdona. ¿Quién agradece más? Sí, aquel a quien más se le perdonó. Pero entonces, ¿cuál es la enseñanza? La enseñanza es el amor. Ese amor de Dios que se derrite en un pecador que ha sido tan malo, pero se arrepintió. Ese amor de Dios es el que nos conquista para nosotros entregarle todo y darnos cuenta que entregarle a todo al Señor no hay ningún peligro, porque precisamente por nuestra naturaleza mortal nosotros tenemos la tendencia a detenernos en el dar, en el darnos, porque tememos darnos, porque somos mortales, y el darnos del todo es una muerte, porque es entregarnos del todo, y se siente morir cuando se da todo. Por eso hay personas que dicen, yo ya no confío en nadie, a mí me han traicionado mucho, ya no vuelvo a confiar. Claro, ese es el miedo de darse, porque cuando uno tiene condición en el dar, entonces pueden haber muchas traiciones y decepciones, pero cuando uno da incondicionalmente, nadie lo puede decepcionar, nadie lo puede traicionar, porque uno no estaba esperando nada. Entonces, ¿quién le puede decepcionar si yo no tenía interés? Porque la decepción viene por el interés, la decepción viene por lo que yo esperaba. Entonces, darnos a Dios completamente es darnos sin condiciones, sin miedo, lanzarnos al abismo de Dios. Y eso es lo que Él quiere. La religión que se da a medida, que es la religión que conocemos más comúnmente en nuestra iglesia, que es toda esta doctrina humana que se adapta a nuestra realidad transitoria. Ustedes saben que hay mucha gente que se diseña su propia doctrina y escuchamos eso, que lo hablan con mucha propiedad. Yo no me confieso porque ¿cómo me va a confesar con otro ser humano? Yo me confieso con Dios. Y cada uno tiene su propia religión, pero están ahí en la iglesia y participan en la iglesia y son de la iglesia, según dicen. Pero sabemos que esa es una religión a medida que está totalmente fuera de Dios, como el que vive en pecado mortal y está en la iglesia siempre y no quiere cambiar. Entonces está convencido de que la misericordia de Dios lo entiende. Y yo muchas veces, conociendo
esa naturaleza en la que yo mismo viví tantos años y en la que puedo caer en cualquier momento porque somos seres pecadores. Sin embargo, ¿cuál es la respuesta cuando una persona que está en la iglesia y vive en pecado mortal, cuál es la respuesta suya? Pues la respuesta no tiene sino dos opciones. O usted dice la verdad o se asocia con el pecado. Eso es lo único, ¿no? ¿Y la verdad cuál es? Uno o es amigo de Dios o es enemigo de Dios. Así está en la iglesia. Judas estaba en la iglesia siempre con los apóstoles y el Señor, pero era un enemigo de Jesús. No estaba con ellos, pero estaba siempre ahí. Y por eso entendemos la cizaña. Y por eso el Señor nos pide que la cizaña para nosotros no sea una preocupación. La preocupación nuestra es no convertirnos en cizaña, pero la cizaña en sí queda en manos de Dios, porque dice que al final los ángeles vendrán y separarán la cizaña de la buena hierba, y ellos se encargarán, no nosotros. Por eso nuestra preocupación no es quién es malo y quién es bueno. Nuestra preocupación debe ser: yo debo ser bueno y es lo que debo hacer. Ahora, cada cual es responsable de su vida y cada cual tiene ante Dios un momento, y ese momento lo define eternamente. Y por eso no es una coincidencia que Dios nos ha reunido hoy para reflexionar en estos misterios simplemente porque nuestro tiempo apremia. Sabemos que se nos va a acabar ya. No tenemos tiempo. No existe para nosotros, solo para Dios, porque es el único que sabe cuánto tiempo tenemos. Por lo tanto, este momento es importante, porque Dios quiere que nosotros escuchemos en el corazón su voluntad. Y la voluntad de Dios es nuestra santificación. Esa es, nada más. Y para santificarnos, sabemos que se toma una decisión, porque es darle el sí a Dios. Ustedes saben que darle el sí a Dios cuesta mucha sangre, porque es el momento en que hierve toda la sangre, y usted atreverse a decirle sí a Dios, a la santidad, a entregarle su vida a Dios de verdad, a decirle a Dios: yo quiero ser bueno. Ustedes saben, se necesita mucha valentía para decidir ser bueno, mucha valentía, porque el miedo que hay en nuestra carne mortal sobre ser bueno es como el miedo a perder algo importante. Y la gente no quiere santificarse porque piensa que va a perder algo. Pero la realidad es que la muerte a sí mismo es precisamente eso. Entregarnos a Dios hasta el punto que duele tanto que se siente morir. Y eso es lo que pasa, por lo cual tanta gente en la iglesia nunca se ha atrevido a pedirle a Dios su santidad y a ofrecerle a Dios la santidad, porque sienten que hay algo que los impide, hay algo que los detiene. ¿Y qué es ese algo? Pues ese algo es nada menos que las raíces a la tierra. Eso es lo que es. Las raíces, aunque suene absurdo, las raíces a la mortalidad, las raíces a la muerte. Porque cuando uno se enamora de este mundo, se enamora de la carne, se enamora del mundo material. Eso es. Y no es malo tener conciencia del mundo material y vivirlo de acuerdo a lo que Dios nos ha confiado. Porque cada uno de nosotros tenemos una misión en este mundo. Y Dios nos ha confiado esa misión y somos responsables. Pero al mismo tiempo tenemos que estar conscientes de que somos instrumentos espirituales también, sobre todo. Y la misión temporal es tan solo
una plataforma de lanzamientos al amor de Dios, porque la misión temporal es un ejercicio que nos enseña a amar, a obedecer, que nos enseña a ser meticulosos y puntuales en el amor. Y esto es lo que Dios quiere que aprendamos, porque eso es lo que perdimos. Nosotros nacemos manchados. ¿Manchados con qué? Manchados con la desobediencia, manchados con la pereza, manchados con la indiferencia, manchados con el rechazo a la verdad. Es una mancha que no es nosotros, pero está en nosotros y nos inclina a eso. Y por eso el Espíritu Santo que recibimos en el bautismo nos da la fuerza para enfrentarnos a esa mancha. Y para eso tenemos que tomar decisiones muy serias y decir sí a las cosas buenas, no a las cosas malas, y dedicarnos a eso. Es el trabajo más importante de nuestra vida. No hay nada más importante que estar constantemente seleccionando nuestra navegación y enderezando esa brújula hacia el norte de Dios constantemente, porque la navegación es por dentro de aguas turbulentas, que son las aguas de este mundo, que envuelven el materialismo, el consumismo, el relativismo y todos los ismos que nos empujan hacia el abismo. Y esto es una batalla y tenemos que llevarla. Y es una batalla que es subliminal, porque no está presente en una forma tangible, ni visible, ni racional, sino que navega en una forma extraordinariamente subliminal, y en esa subliminalidad nos lleva al abismo si no nos cuidamos, porque nos dormimos en esas olas de esas fuerzas que nos van inclinando a pecados capitales tan graves como la pereza espiritual. La pereza espiritual es uno de los defectos más horribles que hay, porque consume todas las gracias. Nosotros conocemos muy bien la pereza carnal y sabemos de qué se trata, pero la pereza espiritual es fatal, porque la pereza espiritual es la que detiene el crecimiento del alma. Lo detiene completamente, porque no crece en el amor de Dios por la desidia espiritual, porque no ama bien, no perdona bien, no se da bien, no tiene caridad, no tiene compasión ni tolerancia, no tiene paciencia. Y todo esto es un defecto espiritual que atrofia el alma y evita que el alma crezca. Este tipo de espíritu es un espíritu que atrofia nuestra alma y nos roba la oportunidad de crecer que se nos da en cada instante de esta vida tan corta. Porque si nosotros tuviésemos la conciencia clara de lo corta que es esta vida, estaríamos muy atentos para utilizar cada momento. Porque precisamente si ustedes quieren darse cuenta cuál es el espíritu de la pereza espiritual y cómo actúa, es precisamente aquel que nos duerme en el tiempo y que nos hace inconscientes del valor del tiempo. Por lo tanto, nos acostamos en el tiempo y navegamos como si estuviésemos en una hamaca, pero no estamos actuando, no estamos creciendo, no estamos amando, estamos en el amor propio, nos estamos cuidando a sí mismos, estamos acostados, disfrutando el tiempo que no tenemos, el tiempo que tenemos que usar para trabajar. Por eso hay una palabra también dada al mismo profeta para los hebreos cuando dice: yo juré que no entrarían en mi descanso porque me traicionaron, dice el Señor. Ahora, esa palabra descanso la debemos tener muy clara. El demonio quiere que nosotros busquemos descanso en este mundo temporal. Ustedes se dan cuenta todo el tiempo que la gente emplea para descansar. Resulta que la vida terrenal vista desde el espíritu
Es una vida militante de batalla que lleva este correr por el destierro hacia la casa del Padre, pero la lleva en un constante caminar y luchar para defendernos del mal. Y el descanso viene al final. Cuando entremos a la bóveda de Dios, a la bóveda celestial, ese es nuestro descanso, ahí. Ahora, entre más se acerca el fin, entre más se acerca el regreso de Jesús, más glorioso el descanso terrenal. Porque entonces el diablo nos quiere proveer con todas las comodidades posibles para que nosotros no tengamos que hacer ningún esfuerzo y todo sea fácil, todo sea más rápido, todo sea más efectivo en todo sentido material y la comodidad, el descanso, donde no hay mucho esfuerzo, donde se evita el sufrimiento, donde se evita el dolor, donde se evita todo lo que es hacerme trabajar en una forma que me duela. Yo no quiero eso. ¿Por qué? Porque yo quiero mi descanso ahora. Y precisamente esa es la trampa más grande, porque ahí está la desidia espiritual, ahí está la pereza espiritual. Y el demonio es un experto en vendernos eso y hacernos sentir que estamos muy bien, porque ya no tenemos que hacer mucho esfuerzo. Y eso es muy bueno. Y resulta que no lo es. Ahora, yo con esto no quiero decir que nosotros debemos estar partiendo piedras con un hacha por ahí en algún lugar para poder sobrevivir. No, no se trata de eso, pero se trata de que lo que nosotros hagamos en este mundo, tenemos que hacerlo con un espíritu militante y un espíritu con sentido eterno de la vida. No simplemente estar enfocados ahí en lo que estamos haciendo, sino en lo que vamos a hacer cuando termine esto. De cuál es nuestro destino, dónde están nuestros ojos, a dónde está nuestra mirada fija. Y nuestra mirada tiene que estar en ese horizonte de la vida eterna, tiene que estar puesta en Jesús para no perder el norte de Dios. Siempre la mirada puesta en Jesús, siempre. En una oportunidad, durante un momento de adoración al Santísimo, al principio de mi misión hace 23 años, estaba yo en una capilla muy pequeña, en un lugar muy selvático, con un sacerdote muy santo que vivía en la selva mucho tiempo, y estaba en esa capilla, y de pronto el Señor me mostró una cuerda floja que estaba tendida por encima de un río muy grande. Iba de un lado al otro, de una orilla a la otra. Y cuando menos pensé, me di cuenta que era yo el que estaba en esa cuerda. Y tenía una vara grande que era la que me daba el equilibrio. Y allá al fondo había una luz grande, que yo la reconocí como una luz que yo vi en mi primer éxtasis con el Señor. Y era Jesús, esa luz. Entonces la enseñanza del Señor era: yo estoy en esta vida como sobre una cuerda floja. La vara es mi fe. Y esos pasos que doy son la entrega que le doy a esa fe, pero estoy caminando con mis ojos puestos en Jesús al final de esa cuerda. Y tengo que dar cada paso con la vara de mi fe, con los pasos de la fe hacia el Señor, y no puedo en ningún momento hacer nada más que eso. Porque ese abismo que está ahí es el mundo. Ese abismo que está ahí es la muerte eterna del alma. Y nuestra vida está sobre una cuerda floja y tenemos que tener cuidado de entender lo delicada que es nuestra vida, lo delicado que es caminar por este mundo. ¿Cuánto quisiéramos nosotros escuchar a veces que sucede durante un exorcismo o personas que tienen problemas espirituales o en experiencias místicas, cuando se tienen experiencias con las almas de purgatorio o demonios que se manifiestan a través de posesos y entendemos
la realidad del infierno, la realidad del purgatorio, la esperanza del cielo, que son verdades, que son reales, que son dogmas de nuestra fe. Es algo que no nos hemos inventado, es que es verdad. Existe el infierno, existe el purgatorio, existe el cielo, no hay nada más. Pero debemos entender que el infierno y el purgatorio son dos estados muy terribles. El infierno el peor porque no tiene reversa, como dicen, no hay regreso, nadie sale del infierno. El purgatorio, a pesar de que es ascendente, porque todo el purgatorio está en ascenso hacia la luz. Unas almas ascienden más rápido que otras dependiendo de cómo van solucionando su vida terrenal y la sentencia que recibieron de Jesús. Porque cada alma está sentenciada. Sin embargo, la misericordia de Dios a través de la iglesia militante con la liturgia y la intercesión de los fieles elevan almas más rápidamente hacia Dios, y por eso la iglesia nos enseña, está en el catecismo, de que nuestras oraciones son importantes por las almas del purgatorio, porque las ayudamos a progresar. ¿Por qué razón la oración es tan importante para un alma en el purgatorio? Lo que las almas en el purgatorio están haciendo es solucionando lo que no se resolvió en la vida terrenal. Y todo tiene que ver con el amor, porque cada paso que damos nosotros en esta vida tiene que ver con el amor de Dios. Entonces, las almas están completando todos los vacíos de amor que tuvieron en su vida terrenal. Ahora, usted se dirá, entonces todos vamos al purgatorio. Pero no, porque en la economía del alma tenemos el sacramento de la confesión. Tenemos el acto de contrición perfecto, que es cuando una persona está consciente de su pecado, consciente de lo que hizo, consciente de la ofensa a Dios, de la ofensa al prójimo, el peligro en que puso su alma, y está consciente de eso y le duele y sabe que eso es malo y lo tiene consciente. Eso repara, enmienda los pecados confesados y va limpiando nuestra vida y evitando purgatorio. Pero cuando una persona no tiene eso concreto en toda su vida, al final en el purgatorio completa todo eso. Entonces la oración nuestra es un acto de amor. Y como es un acto de amor, llega al alma y le llena de amor eso que está solucionando ahí. Y el alma progresa, porque ya terminó de solucionar lo que estaba solucionando, porque le llegó el amor que le hacía falta en eso que estaba solucionando. Ahora, nosotros no sabemos a qué alma le llega mi oración por las almas de purgatorio, porque nosotros no sabemos quién está en el purgatorio. Pero cada uno de nosotros pertenecemos a un territorio de almas que para nosotros es invisible, no sabemos cuántas son, porque tiene que ver con antepasados, tiene que ver con gente, mucha gente que nosotros no consideraríamos que sean parte de nuestro territorio espiritual, y lo son. Ustedes saben que cuando nosotros existimos dentro de este mundo, y por donde usted esté, toda la gente que usted encuentra le pertenece, toda. El extraño que pasa a toda velocidad, ese le pertenece a usted. En una oportunidad estaba yo en los Estados Unidos, por allá en Los Ángeles, y esto lo he contado muchas veces, seguramente lo han escuchado, pero es un ejemplo clásico, por decir así. Venía un desfile de homosexuales y yo pues quería evitar todo eso y tenía una actitud fuerte. Esto fue al principio de mi misión, pero en un momento dado el Señor me mostró, me dijo, esos son tuyos, esos te pertenecen, así de que cuidado con el corazón. Después, muy pronto, porque no se puede confiar en lo que uno siente, yo no confío en eso, pero más adelante el Señor me confirmó, porque estaba en un centro comercial y había un loquito gritando,
con problemas mentales y todo eso, y ahí mismo, de nuevo, ese te pertenece, ¿no? Entonces es como, todos nos pertenecemos los unos a los otros. No es coincidencia que yo camine por la calle y miles de personas fluyen a mi alrededor. Eso no es coincidencia, es que yo pertenezco a ese momento y a esa gente que está ahí. Yo pertenezco. ¿Y cómo hace uno para fluir entre toda esa gente? Pues si no fluye con amor, todo ese espacio de seres humanos quedó vacío de su amor, que tenía que haber dado. ¿Se da cuenta? Es una economía. Por eso el purgatorio. Entonces, siempre debemos estar conscientes de la necesidad de caminar con amor. Yo despierto por la mañana y le imploro al Señor, no permitas que yo dé un paso sin tu amor. Prefiero no levantarme. Porque eso es lo que tenemos que hacer. Caminar con el amor de Dios. Para poder llenar nuestra vida de Dios y que cuando termine esta travesía, entremos a la bóveda celestial. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Y lo podemos hacer. Se puede hacer. Cuando la gente cree que todo el mundo tiene que pasar por el purgatorio, está equivocada. Mucha gente va directamente al cielo. Y obviamente mucha va al purgatorio. Y ni hablemos de lo otro. Pero aquí estamos y Dios es misericordioso y lo sabemos. Y el Señor quiere que nosotros conozcamos su misericordia. Pero ¿cómo conocemos la misericordia de Dios? Y aquí es donde está el secreto. Para conocer la misericordia de Dios, tenemos que conocer su justicia. Si no conocemos su justicia, no entendemos su misericordia. Por eso, Dios es perfectamente justo y por lo tanto es absolutamente misericordioso. Así de que mis cuentas tienen que estar claras y así entiendo yo la misericordia de Dios. Yo le digo a la gente, como para terminar ya, esto sobre la adoración al Santísimo. Digo, mire, nosotros venimos a adorar al Señor. Y qué lindo que es eso y qué importante. Pero usted tiene que hacerse un acto de conciencia muy responsable y asegurarse que usted sabe desde el fondo de su alma que el Señor está vivo en esa hostia. Que usted sabe, que usted lo siente, que ahí está el Señor. Que el Señor está vivo en esa hostia. Y si usted no lo siente así, confiéseselo. Dígale, Señor, mírame a mí, aquí estoy en tu presencia y yo no lo tengo concebido. Esta es la hostia y me han dicho que estás, pero yo estoy separado de esa hostia en realidad. No estoy místicamente unido a ti. Estoy unido religiosamente a ti, pero no místicamente, no espiritualmente. Por religión entiendo que estás ahí. Y aquí estoy visitándote porque es bueno hacerlo. Pero de ahí a que yo me sienta que soy uno contigo, no, eso no está sucediendo. Qué bonito que es eso, porque cuando uno es capaz de hacer eso, acaba de recibir una gracia. ¿Por qué? Por la honestidad, por la sinceridad, por su valentía de confesarle a Dios quién es usted, aunque Él sabe quién es usted. Pero es que al Señor le gusta eso. Ustedes saben que un padre de familia normalmente sabe por intuición casi todas las cosas que le suceden a los hijos. No todas, pero muchas. Una de las alegrías más grandes de un padre es cuando un hijo viene y le cuenta sus cosas. Y aunque el padre lo sabía, es una gracia que le esté contando todo eso. Es una alegría. Y nosotros somos seres imperfectos en el amor. ¿Se imagina Dios? Cuando nosotros le contamos todo, pues Él se derrite de amor. Y Él sabe todo lo que nos pasa. Sin embargo, contarle a Él es importante, muy importante, porque se libera el alma, se abre el corazón, se llena de gracia nuestro espíritu, porque Dios se manifiesta en su amor para darnos consuelo, para darnos fortaleza, luz, sabiduría y para elevarnos a donde debemos elevarnos. Porque confesar esas verdades es lo que hace que nosotros nos compenetremos
en el misterio de Dios más profundamente. Voy a cerrar con una lectura del Evangelio según San Marcos. En el capítulo 10, desde el versículo 32. Iban de camino subiendo a Jerusalén, y Jesús marchaba delante de ellos. Ellos estaban sorprendidos y los que le seguían tenían miedo. Tomó otra vez a los 12 y comenzó a decirles lo que le iba a suceder. Mirad que subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas. Le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles, y se burlarán de él, le escupirán, le azotarán y le matarán, y a los 3 días resucitará. Palabra de Dios. Y sabemos que los apóstoles no entendieron. Tenían miedo de entender eso, porque no tenían el Espíritu Santo. Y por eso debemos tener tanto cuidado nosotros cuando no entendemos o cuando no somos capaces de entender. Eso hay que confesárselo al Señor y decirle, no lo entiendo. ¿Cuántas Semanas Santas hemos vivido y cuántas Semanas Santas hemos entendido? Y es importante ser claro acerca de eso, porque el tiempo nuestro cuenta. ¿Y cuántas Semanas Santas nos irá a dar el Señor? No sabemos. Cada una es la oportunidad de asumir la Semana Santa. Y de repente, en una vida entera, de pronto, por gracia de Dios, asumimos una Semana Santa. Y eso sería suficiente para asumir todo el misterio y la pasión del Señor. O sea que nuestra vida debía ser una preparación para asumir la Semana Santa de verdad y entrar en esa pasión de Cristo. Amén. Esperanza, cuando todo es soledad, le he dado toda mi vida a Jesús mi Salvador. Le he dado toda mi vida a Jesús mi Salvador.